Buenas tardes y buenos días. Soy Norma Cuellar y en nombre de la Fundación Torres y Prada os doy la bienvenida a todos los presentes que estáis aquí y los que vayáis a ver en diferido. La Fundación Torres y Prada, sin ánimo de lucro, promueve la convivencia armónica en la sociedad. Para ello, organizamos conferencias y espacios de información y reflexión sobre temas que atañen a todo lo que es la convivencia armónica. Para nosotros es un placer tener esta tarde con nosotros a Julián González con la convivencia, acción, conversaciones y acuerdos para avanzar juntos. Julián González Platero es coach ejecutivo y de emprendimiento. Él es también licenciado en Ciencias Químicas por la UCM. Él es docente en sostenibilidad y economía verde para la Escuela y la Organización Industrial, Instituto Tecnológico de la Energía y Colegio de Ingenieros Industriales de Valencia. También es coach ejecutivo y de emprendimiento en diferentes programas y organismos para fomentar el desarrollo personal, la empleabilidad y procesos de mentoring en equipos de trabajo para empresas y organismos tales como Telefónicas, AFA, Plena Inclusión, Legomar, Asociación de Mujeres Empresarias, El Hueco en Soria, Fundación CEPAIN y otras muchas instituciones. También Julián González es comprometido con muchos voluntariados, entre ellos ha hecho coaching y apoyo emocional y personal en CIPSEN, también la Asociación Amigos de Museo de Getafe, Asociación de Padres y Niños con Autismo a través del canal Getafense Radio. Buenas tardes, Julián. Muchas gracias. Te agradecemos mucho tu generosidad y te damos la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues muchas gracias, Norma, José Antonio, a la Fundación por este regalo de poder estar con vosotros, con todos los que en este momento están asistiendo y agradecer pues esta oportunidad, sobre todo sobre un tema que a mí la verdad me parece que puede ser muy interesante y que todos teníamos que estar haciendo y ejecutando y aprendiendo, como es las conversaciones, ¿no? eh, para conseguir efectivamente avanzar juntos, ¿no? A partir de esto, pues cuando quieras podemos empezar la, la conversación a través de la presentación, Norma. Fenomenal. Muchas gracias, Julián. Para los que estáis presentes, que sepáis, Julián va a hacer la exposición y después, al final, vamos a poder hacer las preguntas. Así que ir registrándolas, anotándolas para que no se os pase. Así que bueno, ahora voy a dar a compartir. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar. El tiempo es oro y más en este caso. Y bueno, buenas tardes a todos. Ya veo por aquí caras y bueno, pues vamos adelante. El tema es, estábamos hablando un día, José Antonio, sobre comunicación y dice, mejor conversaciones. Y además, pues me quedó eso ahí, ¿no? Una conversación no es una comunicación, es diferente. Y efectivamente tiene unos matices mucho más desde el punto de vista humano. Entonces, conversaciones y acuerdos para avanzar juntos. Ahí veis en un principio lo que es avanzar juntos, lo que es un equipo, lo que es una entidad sólida. Pasa, Norma. ¿Mm? Y bueno, simplemente me quería ir un poco a unas cosas iniciales que es de un filósofo, Michel de Montaigne, sobre las conversaciones y decía, perdón, que consideraba la conversación una forma de enriquecerse a través de los demás y una vía para salir de la esfera privada. También decía que tenía que ser con flexibilidad y defendía que la habilidad más importante era la capacidad de adaptarse a diferentes costumbres con diferentes personas, rechazando la rigidez y el apego a una sola forma de vida. Y, entre otras cosas, también distinguía
entre la amistad pura y las relaciones de convivencia. Las relaciones de convivencia se hacen a través de conversaciones y a través de luego proyectos conjuntos y proyectos en común. La siguiente, Norma, cuando quieras. Quiere decir que esto viene de atrás y quiero dar también un poco el sentido de lo que es conversación, ¿no? La conversación viene del latín conversare, con es en compañía y juntos, se ve ahí mal, muy pequeñito, pero es que tiene, simplemente era para definiros un poquito. Y versare es juntos, ¿no? Girar juntos, bailando. Una buena conversación no deja de ser un baile, ¿no? De palabras concretas, específicas, de ayuda, ¿m? De apoyo y de acuerdos para eso, con armonía. ¿M? Pasa a la siguiente. Lo que no es conversación, es esto, que es todo lo contrario, y aquí lo tiene muy bien expresado Goya, Don Francisco de Goya y Luciente en este cuadro, que es lo que no quiero retraerme a tiempos actuales, que parece que está muy de moda este cuadro, y deberíamos de verlo alguna vez que otra, de vez en cuando, para recordar lo que no somos capaces de conversar es por algo, se impone otra cosa. Y no quiero, porque aquí estamos hablando de conversaciones. Norma, cuando quieras. ¿Y desde dónde quiero conversar, compañeros? ¿Desde dónde? Primero desde el respeto y no desde el egocentrismo. Cuando nos sentemos con alguien para algo, con personas, con nosotros, que tienen su situación y sus posibilidades y sus problemas, o pues de alguna manera desde ese respeto y no el egocentrismo y el yoísmo. Cada vez hablamos más de nosotros y escuchamos menos de los demás. Nos sentamos en conversaciones, hablamos para que nos escuchen, pero realmente desde ese respeto y el saber que tu experiencia no es su experiencia. Cuando te sientes, cuando converses, ponte en el rasero, en el mismo rasero, ni estás ni encima, ni al lado, ponte al lado, ni abajo, sino intenta entender y comprender en esa conversación, ¿no? Y desde la asertividad, profundidad, sosiego y conexión. Ese es desde donde quiero conversar, las conversaciones que van a llegar a buen término. Y desde la honestidad, siempre, contacto, la revelación franca, desde ahí se pueden abordar temas complicados, por muy complicados que sean, por muy difíciles, desde ahí podemos llegar a un acuerdo. Y una conversación es para llegar a un acuerdo total, parcial, o a un desacuerdo para luego poder volver dentro de un mes o dos, ¿eh? A volver a intentarlo, si la cosa merece la pena, pero desde el respeto, desde la experiencia y desde la asertividad. Y los resultados pueden ser espectaculares y además bidireccionales. Cuando enganchas en esa conversación, cuando enganchas y eres enganchado en el buen sentido de la palabra, de decir, estoy en un momento sutil, potente entre dos seres humanos o tres o una reunión, es importantísimo. Pasa a la siguiente. ¿Desde dónde? Es desde donde tenemos que estar y qué necesidades hay que cubrir a través de las conversaciones. ¿Por qué queremos conversar? Dialogar, que no, la palabra la vamos a quitar de ahí, pero ¿qué cubre? ¿Qué hacemos? ¿Por qué queremos tener conversaciones? Pues uno, por establecer y fortalecer relaciones personales, familiares, sociales y laborales. Siempre tenemos tres campos: el campo laboral, el campo social, el campo individual, ¿no? Teniendo en cuenta los roles y los juegos de poder que hay en cada uno de los campos. En la familia a veces hay chantajes emocionales, en el mundo laboral pues hay jerarquías y situaciones complejas, y eres jefe de equipo, eres jefe de equipo, pues desde ahí para establecer relaciones. Las comunicaciones se deben de hacer para eso, las conversaciones. Aprender y transferir conocimientos. Es la conversación de transferencia de ideas.
métodos y planes. Aquellas personas que hoy actualmente están en un proceso de integrarse en una empresa, probablemente en estos momentos pues está intentando con esa inquietud pues saber cómo voy a entrar, cómo voy, pues para eso están las conversaciones, que se sepa, que se aprende, se transfiere conocimientos, para aclarar realidades y evitar suposiciones, evitar sobre todo las suposiciones, porque yo supongo, y es que esto es sano para aclarar, es más de un tú a tú, vamos a vernos un poco, vamos a conversar y para coordinar acciones, tareas, proyectos en común, desde el ámbito laboral donde se juega también la jerarquía, de alguna forma, ¿no? Pasa si quieres, Norma, por favor. ¿Eh? Y por último, bueno, por último, dos más, expresar emociones, que es lo más importante. Nos comunicamos, tenemos conversaciones desde nuestras emociones y porque tenemos necesidades, a veces desde situaciones emocionales de desánimo. No estamos bien y necesitamos compañeros, compañeras, situaciones que nos hacen querer esa conversación porque me falta la estima. Aquí es importante la solidaridad emocional. Y digo esta palabra, solidaridad emocional, no la gestión emocional. La gestión emocional es cosa tuya. Pero yo en una conversación contigo, en los procesos de coaching que hemos tenido conversaciones, pues me siento solidario contigo y me siento verdaderamente, porque si no, no me siento. Y esa solidaridad emocional pongo plena atención y hay que poner cada vez que conversemos, porque a veces estamos esperando a contestar según nos están hablando, no estamos en la atención plena, no estamos escuchando a esa persona. Y aunque a mí la importancia no sea tan importante, me pongo en su lugar porque para esa persona es importante o para ese equipo o grupo que vamos a establecer proyectos son importantes. Por eso, precisamente por eso, para entender lo que dice, lo que no se dice, lo que no se atreve a decir, respeto, empatía y una palabra que está fuera de moda, pero que es importantísima, la conmiseración sincera. Y lo digo porque a veces tiene connotaciones peyorativas la conmiseración, y la conmiseración llega más, mucho más que la comprensión. Es, me pongo en acción para ayudarte, porque veo que con estas conversaciones es necesario que esté allí. Y seis, también para resolver desacuerdos. Conversamos y poco, porque a veces abandonamos esos desacuerdos. Se llaman también conflictos, desacuerdos. Y una conversación, aunque en ese momento no acabe con un acuerdo, es una puerta entreabierta a nuevas posibilidades. La esperanza se nutre de esas posibilidades y nos moviliza. Yo, aunque me levante sin acuerdo, pero no me levante peor que me senté, ya tengo una puerta entreabierta posible. Hay que ser conversadores en la medida de lo posible, impenitentes. Y porque no crea esas expectativas, nos provoca esas situaciones positivas. Norma, cuando quieras. Esas son seis razones para para las conversaciones. Y sí, y de eso va las conversaciones, que propician el avance. A la derecha tienen ustedes una conversación relajada que facilita nuestra aportación, los proyectos de vida en común, la integración y todo esto es muy bonito, pero es que es posible. Estamos mirando tanto afuera que nos olvidamos de nuestra poder y capacidad que tenemos en una conversación, entendiendo situaciones, abriendo espacios colaborativos, con una transferencia emocional sincera en todos los ámbitos y en nuestros ámbitos sociales, y favoreciendo esas amistades sinceras, tal como decían en los años 1500 algún filósofo que en la primera transparencia se puso. Norma, cuando quieras, gracias.
Y las conversaciones obviamente se llevan a través de la palabra. Ahora estamos no en una conversación, pero sí en una presentación. Pero luego en la parte de preguntas, bueno, la palabra, el lenguaje corporal y nuestra carga emocional. Esas tres cosas las tenemos siempre que nos sentamos a conversar en una empresa, en nuestra casa, con nuestra familia, nuestro hermano, un amigo, una amiga, nuestra pareja, lo que sea. La persona que en ese momento necesita o necesitamos o yo necesito y ambos necesitamos. Y desde ahí, desde el consenso, y puede haber en las fotos de la derecha, pues una actitud de consenso agradable inicialmente o una actitud de poder. Yo no converso, hago. El poder está para ejercerlo. Eso que cada vez hablamos mucho de que el poder está para ejercerlo, pero se les olvida una coma. Bien, ejercerlo bien, no para ejercerlo. Las conversaciones son eso. Un jefe tiene poder para conversar contigo, pero lo hace teniendo poder para llegar a un consenso, para que tú puedas y él pueda, para confiar y ser confiable ambos. Puede imponer, pero es mejor consensuar. Ese es el valor de la conversación que actualmente está francamente en retirada, pero espero que no, que todavía, pues aquí hay personas, gracias por estar, que digo yo, que son importantes en esta situación y les interesa esta cuestión. Y hay muchas más, ¿no? Desde ahí, Norma, cuando quieras, pues desde ese consenso y no desde el poder. Desde el poder cualquiera lo hace. Desde la conversación solo lo hacen las personas de categoría, de categoría de corazón, de categoría de capacidad de la palabra. Y pregunto, ¿todo esto es una fantasía? Es muy bonito, es el buenismo. Fíjense hasta qué punto la RAE dice de buenismo. Es la actitud de quien ante los conflictos rebaja su gravedad, cede con benevolencia o actúa con excesiva tolerancia, como algo despectivo, cuando una conversación, es curioso, se prima lo contrario. Pues no, no señores, es una posición valiente, pararse a conversar y sostenida, valiente y sostenida. Y que cuando vayas a los diferentes problemas, situaciones que tengas en tu vida, en tu espacio, de manera individual, con la finalidad de resolver, intentar resolver lo mejor posible situaciones y vivir con cierta plenitud. Eso es conversar. Y piénsalo, porque esto sí que depende de ti y de tu actitud, de cómo la abordas. Por lo tanto, pasa, si quieres, Norma. Eh, si es la palabra es la que comunica y la escucha es la que recibe la palabra. Los límites no están en el mundo, están en lo que decimos y con ellas construimos realidades. Y esas realidades nos van a acompañar en esas conversaciones. Si quieres pasar a la siguiente, ¿m? Porque la palabra genera eso. Cuando yo digo algo, que vamos a tener una conferencia sobre conversaciones y avanzando juntos, pues ha habido una serie de personas que también se les ha comunicado y que les ha parecido interesante estar. Bueno, pues la palabra genera expectativas. Si esto hoy no se hiciera, si esto no se estuviera haciendo, hubiéramos creado desconfianza, rechazo, engaño, promesas falsas. Y sin embargo, la palabra genera expectativas, confianza, adhesiones y una buena conversación desde esa posición de igualdad, desde esa posición de empatía. Y la palabra mueve el mundo. Y además es que no podemos no comunicar, quiere decir que somos seres que hablamos.
y otros comunicarán de otra manera, pero nosotros tenemos una riqueza, una expresión, una expresividad, un lenguaje de tal calibre que, ¿por qué no lo ponemos a disposición del crecimiento, del desarrollo, del avance, esas conversaciones que entre iguales en ese momento que estamos conversando? Pasa a la siguiente, Norma. Gracias. Y la palabra la acompañamos con la comunicación no verbal. Y esta comunicación no verbal es cómo estamos de relajados, o si estamos así, o si estamos. Y a veces nos tenemos que sentar a conversar en situaciones complejas y complicadas, donde las personas están con rabia, a veces están, y a veces están con un amor tremendo que hace muy bien, y es una gran conversación, un baile hermoso, ¿no? Entonces, la expresión no verbal también dice mucho de la comunicación. Y cuando veas a alguien que lo está pasando mal, lo vas a identificar por su corporalidad. Y hay personas que son visuales, auditivos o kinestésicos, que son las tres facetas en que hay de la expresión. Hay más y muchos matices, pero por decirlo de alguna forma, personas muy visuales que están viendo, están hablando contigo y están viendo qué te van a decir y están viendo mucho más allá. Está el auditivo y está el kinestésico con la mirada baja, muy emocional, muy para adentro, cogiendo todas, cada una de esas palabras, haciéndolas suyas y haciendo un cóctel, de ahí algo saldrá. Con lo cual, la postura, gestos, cuando te sientes a conversar, ser generoso, generosa en ese sentido, porque no sabemos, y una vez estamos en una posición y otra vez en otra, y recordemos cuando hemos estado en esas posiciones. Luego la palabra, la corporalidad, el lenguaje no verbal, y la siguiente norma, si quieres, ahí lo veis, ¿no? El visual a la izquierda, el auditivo, el kinestésico que está... Y curiosamente cuando estaba haciendo esta transparencia me salió la inteligencia artificial y me hizo un compendio de los tres y dice, eso es nuestra postura. Y sale esa de abajo, ¿no? Esa no la he hecho yo. Con lo cual, eso es cómo estamos cada vez que conversamos, con un lío tremendo interior nuestro y con una... Y eso es importante también que reconocerlo y tener esa generosidad entre seres humanos que quieren llegar a acuerdos. La siguiente norma, por favor. Y nuestra emocionalidad. Y vamos con esas emociones. Ahí van en el cuerpo cómo sentimos cuando tenemos depresión, la energía, cuando tenemos amor estamos radiantes, ansiedad, donde se produce en el pecho, orgullo, vergüenza y envidia. Bueno, pues a veces nos sentamos a conversar en situaciones delicadas. Y esas situaciones delicadas, si cabe más aún, pues hay que tener más respeto, más empatía, más conversación profunda, real y sincera. Y ahí tenéis las fotografías abajo, ¿no? De el que tiene miedo, el que tiene rabia, la ternura y la serenidad, la calma, la paz, el hacer. Con esos tres cócteles, la palabra, la expresión corporal y cómo vamos y cómo van nuestras emociones, continuamos, Norma, y vemos que con eso podemos hacer conversaciones ¿eh? que sean siguiendo esta regla, que sea concisa en la medida de lo posible, coherente con lo que se dice, que no divaguemos, concreta, con cortesía, con corrección, con claridad, con confianza. Es una conversación eficaz y desde luego con empatía y con cariño dependiendo de los ámbitos en los que estemos. En el ámbito de la empresa, pues con la corrección correcta pero en nuestro ámbito personal, familiar, social, de amistad, pues bueno, pues con esa
Y si es conciso, coherente, concreto, cortés, correcto, ganamos mucho, no nos vamos por las ramas, no estamos dando vueltas a una situación para ver cómo meto yo aquí esta morcilla, por decirlo de alguna forma, me permiten ustedes que hable en esa cuestión, ¿no? Y esa a la derecha es una conversación relajada, productiva seguramente. La siguiente. Por lo tanto, sé claro, evita ambigüedades, sé conciso, evita decorar la información. Lo digo porque lo hacemos mucho o poco, no lo pregunto. Sé concreto, evita abstracciones. Sé correcto, evita errores. Sé coherente, evita desorden y disonancias. Sé completo, evita prescindir de lo que es esencial en una conversación para crecer juntos. Y sé cortés siempre. Evita agresividad, dobles sentidos, malas formas, etcétera. Es que son 7 mandamientos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Adelante. Con todo eso, pues, ¿cómo avanzamos? ¿Y en qué ámbito? Pues en el personal, social, laboral, ¿no? Y ahí ven ustedes a la izquierda, pues cómo en una conversación lo que podremos para ir avanzando juntos es crecer, es alimentarnos el uno del otro, es llegar a semiacuerdos o acuerdos completos. Y ahí tienen ustedes, pues hasta que llegan a comer los dos a la izquierda, pues llegan a, se tienen que entender. Y se tienen que entender y no tirar de la cuerda en sentido contrario, sino a favor ambos. Por lo tanto, eso lo define, todas las palabras que hay ahí, lo demás yo creo que sobran, pero bueno, y es que nuestro sistema relacional es tan rico en laboral, social y personal no lo podemos convertir en un laberinto, no podemos ir a casa con un montón de cuestiones no resueltas bueno, me he equivocado, por inflexibilidad, por principios inalterables, todo es negociable mientras que se pueda negociar, todo es negociable. Cada ámbito tiene su peculiaridad, eso sí hay que tenerlo claro. Mi ámbito personal es el que es y es tan íntimo, tan rico, tan precioso, que lo tengo que cuidar como me cuidan a mí. Y tenemos que saber hacer esas distinciones de la realidad y del paisaje que tenemos. Y saber que el mapa todo es llano y que en el territorio hay cuestas, vaguadas, ríos que tenemos que pasar. Y en las conversaciones tenemos que ver realidades. ¿Y cómo avanzamos y en qué ámbitos? Pues aquí lo tenéis. La siguiente, compañeros. Simplemente, bueno, esta es repetitiva, pásala por el tiempo que vamos. Mm. Aquí se ha trastocado todo, bueno, pero... Y el resultado, ¿mm? Es que todos, si tenemos esa conversación adecuada, todos nos vamos enriqueciendo o salimos enriquecidos, nutriéndonos en el hacer cotidiano y diario. Se necesita hablar, conversar, acordar y sobre todo hacer lo que se acuerda. Eso es muy importante porque eso da credibilidad. Hacer lo que se acuerda es, creo yo, y mejora, desde luego, la confianza. Y eso requiere esfuerzo. Y esos niños que van al colegio, pues una imagen, ¿no? eh, ilustrativa de acuerdo. Hay que llegar a acuerdos a pesar de todas las dificultades que pueda haber, pero al final es que llego donde quiero a aprender, a compartir con el resto de mis compañeros o con el ámbito que yo tenga en mis situaciones concretas, ¿no? La siguiente, por favor, Norma. Y conversando iniciamos procesos de encuentro y hacemos, crecemos, transferimos sentimientos. Fijaros qué bonito, ¿no? Conversando iniciamos procesos de encuentro. Hacemos, crecemos, transferimos sentimientos, conocimiento desde los valores. Eh, Perdonadme porque no sé por qué motivo o razón, pues se ha trastocado ahí están los valores, ¿no? Pero es igual, les digo, desde el respeto siempre,
desde la integridad, desde el compromiso, ¿m? Desde la valentía de sentarse, conversar honradamente. Es que hay palabras que están en desuso alguna vez, honradamente. ¿Y cómo conversamos eso ya lo dejamos para las preguntas, ¿no? ¿Cómo conversamos en la era digital en la que conversamos? ¿Cómo conversamos que ya no ponemos ni las palabras, sino signos? ¿Cómo conversamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos limitando en esas conversaciones relajadas? Porque nunca tenemos tiempo y nunca hemos tenido mayores facilidades para llegar de aquí a China y tener una conversación con alguien a través de... Pero, ¿cómo? Pues, y eso, y aprendiendo de esa diversidad, de lo distinto y aceptar la discrepancia, respetar al distinto. La conversación tiene un inicio potente. La siguiente. Y ese inicio potente se aborda sabiendo distinguir las situaciones de cada uno. Siempre en la medida de lo posible con calma. Y yo en los procesos simplemente no quiero nada más que me he encontrado situaciones de agobio. Y de momento hay que dejar escuchar y para luego poder conversar con apertura. A veces tenemos problemas con personas que queremos y esas conversaciones sin resentimiento, habilitando. Por lo tanto, desde ese respeto y consideración, desde la realidad del otro, desde la negociación sincera como norma inicial de comportamiento, sabiendo lo que es tu responsabilidad y la responsabilidad del otro. A veces no cargues con otras responsabilidades, pero otras veces lo que tienes que hacer es no descargues tu responsabilidad. Entonces es un toma y daca. Y esto es importante conocerlo. La siguiente, Norma, si puedes. Y el éxito para esa convivencia armónica sigue las siguientes instrucciones de montaje. Es un Lego. Escucha bien, esperando el final del relato. No te adelantes. Deja al interlocutor que te diga, dime más y dime más y dime más. Todo lo que quieras. Dime siempre que lo que te diga sea. Y si te sientas con otra, piensa que no es tu enemigo, que no lo es. Entiende que es tu oponente en un momento determinado. Porque el simple hecho de pensar que es enemigo ya estás en una situación no muy ventajosa para conversar sinceramente. Y, y como máximo, y acaso la persona más importante para ti, eh, la palabra lúchalo no es la correcta, sino trabájalo. Luchar implica a veces una connotación, no, trabájalo. Y la tercera, tiene la palabra todavía, es posible, todavía puedo entender, aguanta en las conversaciones, levántate cuando ya no veas que hay alguna posibilidad y correctamente, y que el orgullo y la arrogancia no te frene. La siguiente, luego requiere un esfuerzo. Y sigue esta regla, ten claro lo que puedes acordar. Esto es importantísimo, esta transparencia. Tengamos todos claro lo que podemos acordar. Porque a veces vamos con cosas bagatelas, que no podemos acordar porque ni tenemos autoridad ni tenemos capacidad. Ten claro lo que puedes acordar, ten flexibilidad y mira las posibilidades de aceptar del otro cuestiones que a ti no te gustaría, pero que sí podrías. Y ten claro lo que no puedes ceder, porque sería en una conversación, en una negociación, conversación, al revés, haría daño a esa conversación. Teniendo claro esas tres cosas, la de en medio, la flexibilidad y mira las posibilidades de aceptar, es la llave de las conversaciones de crecimiento. Porque lo que tengo claro, lo tengo claro, y lo otro lo tengo que negociar. La siguiente.
por favor, y hacia el camino de esa resolución de los desacuerdos, de los desencuentros. Las conversaciones es la llave. No son caminos fáciles. Como ves, ahí hay muchas curvas, pero sí nos llevan a lugares si somos capaces de llegar a la meta de calma y desde luego paisajes hermosos, trabajados, porque no hay nada más hermoso que una persona para otra persona o para un equipo de trabajo, tener un equipo engrasado en el buen sentido, con empatía, con ir contento al trabajo en la medida de lo posible, en lo que se pueda, ¿no? Y son caminos fáciles, no son caminos fáciles, pero nos llevan a esos lugares importantes de calma y compartidos. La siguiente, Norma, si quieres. Y conversar también es una gran herramienta para resolver esos desacuerdos, que son a veces por intereses y necesidades. No pongamos ejemplos. Hay una casita, hay un terrenito o hay lo que sea, pero a veces en la familia es unir hasta que se deja de serlo. Y eso no puede ser. Tenemos que intentar que esos intereses y necesidades y se lleguen a acuerdos o a semiacuerdos, a veces por emociones incompatibles en un sistema relacional, el que sea, el personal, el laboral, y por hechos no resueltos y por principios rígidos, de tal manera que abajo tenéis los muros que construimos cada uno o construimos una casa habitable para los que estamos habitar ahí, ¿no? Esa es la diferencia para resolver los desacuerdos. Vamos a la siguiente. Ajá. Y quizá en el ámbito laboral, ahí es donde es necesario las conversaciones más delicadas. Porque hay un desajuste, sencillamente porque hay una jerarquía. Y la jerarquía tiene una planificación y tiene unos objetivos que tú conoces en parte y no tienes por qué conocer en todo. Entonces también hay que confiar y en algún momento determinado. Pasa a las siguientes porque es uno de los temas donde tendría que haber conversaciones más sinceras en el buen sentido de la palabra, más verdaderas. Y si no, cállalo, pero no vayas con disonancias, porque hay una estructura jerárquica que tiene su sentido, y si no, es que no puede ser, porque existe un método que no siempre aceptamos o no conocemos, y hacemos suposiciones, porque necesitamos el reconocimiento, y a veces no nos lo dan mal por el que no nos lo dan. Y a lo mejor hay que conversar sobre eso. Y porque tener un sentido de pertenencia a un equipo de trabajo bien reconocido entre ambos, respetable entre todos, es una joya. Hoy en día es una joya, hoy, ayer y mañana, y adecuar intereses de equipo con los personales. Cuando uno está en el ámbito laboral, cede parte de su personalidad durante unas horas para estar en un conjunto para una finalidad. Y eso conviene saberlo, porque hay personas que no lo saben. Conviene saber que tú en tu casa eres el rey, la reina de tu casa, pero fuera no lo eres. Y necesitas tener esas habilidades. La siguiente, por favor, Norma. Conversar también es una gran herramienta para resolver intereses. Bueno, está repetida ahí, no sé por qué. Pasa a la siguiente. Eh, con todo eso, por los intereses, etcétera, eh, esto es cómo se genera un conflicto y tenerlo muy claro. Y digo, no es un mandato que os diga. Un conflicto se empieza por el punto número uno, que es la conciencia de que hay una serie de tensiones, las que sean, y ahí se necesita conversar. Y hay unas polémicas, hay pensamientos en blanco y negro, que decir, yo en un lado, tú en otro, y tenemos que llegar a un conjunto medio. Ahí hay una raya verde, hasta ahí las conversaciones son francamente posibles y francamente exitosas si nos sentamos. Y a veces es que
En vez de sentarnos con quien tenemos que sentar y conversar para crecer y avanzar juntos, nos sentamos con otros para que le contamos lo que nos pasa para ver qué le parece y lo malo que es el otro o lo bueno. Y los hechos, empezamos con hechos y no con palabras, hacer cosas que no debemos a hechos consumados. Coaliciones, pedimos reclutas, hacemos grupo, le contamos toda nuestra cuestión y siempre hay el alma caritativa que dice yo te apoyo y el otro también la apoya, claro, y ya vamos haciendo un ejército. Llegamos a la línea roja. Más difícil la conversación, pero no imposible, se puede. Ya ataques públicos pasa de castaño oscuro, pérdida de prestigio, la humillación, amenazas y no hay vuelta atrás. La conversación ahí a veces ya necesitamos otra cosa, no conversar, sino arroparnos de buenos profesionales para llegar a acuerdos que nosotros no somos capaces de llegar. Es un fracaso en las primeras etapas, punto uno, dos, incluso en el 3 podemos y debemos establecer conversaciones para eso. Adelante. Y las posibilidades de negociación serían, o las posibilidades es ganar y ganar. Y en función de la importancia, una buena conversación, si la persona me importa mucho, la relación que tengo con esa persona, para mí es importante, potente, pues pondré todo de mi parte. Y si los objetivos son importantes para acordar también, y por lo tanto ganamos los dos, gano y gano, cediendo o consensuando. Pasa a la siguiente norma. El gano y gano, por ahí hay algún problema. Pero bueno, pasa, gano. Esto es lo que no se puede. Gano y pierdes. No importa. Lo importante es que yo he ganado y tú has perdido. Está basado en la creencia de que para ganar alguien tiene que perder y de que me he llevado al gato al agua. Desde ahí no hay conversaciones. Implica competitividad excesiva, imposición. Y lo que tengo es esa fotografía, lo dice todo. Detrás de eso hay una fortaleza, ¿no? Malentendida, claro. Eh, y pasa a la siguiente. Y yo quiero eso, ganar y ganar. Regresar a las necesidades. Hemos tenido un desacuerdo y ahora vamos a tener un acuerdo. Vamos a ver cómo repartimos esta situación o cómo reconocer las diferencias individuales, a abrir nuestra posición y actitudes a la luz de la información que vamos compartiendo si es sincera y debe serlo. Y no tengan miedo de conversar, conversen mucho más, ir al problema y no a la persona. A veces no vamos al problema, sino lo que estamos es que a la persona no nos agrada y tenemos la excusa de la situación para estar a la persona. Y es muy importante que para las conversaciones adecuadas, que es para avanzar juntos, sea así. La siguiente, por favor. Y trabajar esa generosidad de ganar y ganar. Es que eh, es decir, pierdo a lo mejor la primera posición con tal de que entremos juntos a la meta porque te veo que te caes. Y ahí está mi apoyo. En mi conversación no, ni siquiera he ido a esa ayudarte, a esa ayuda, ¿no? Por lo tanto, trabajar la generosidad. Es que tenemos a veces una serie de situaciones que es que eres débil, sí, no eres débil, eres todo lo contrario, valiente, ¿eh? Y digo valiente en el sentido productivo de la vida, ¿no? Pasa, Norma, si puedes. Perder, es que estaba ahí, pues es eso, es la inflexibilidad, el enfoque de ganar, no escuchar, la intransigencia, la espalda estéril, odio, rencor, y por favor no lleguemos a eso. Al menos si no ya llegamos a acuerdos, deja en paz
no te enganches ahí, no te quedes en esa situación. La siguiente. ¿Y dónde te posicionas cuando conversas para resolver estos desencuentros en tu vida personal, social y laboral? Pues lo lógico es colaborando, cooperar, ser para los demás y ser asertivo, no abandonarte tú por los demás, sino tener la seguridad en ti y ponerla a disposición de los demás en el cuadrante de la derecha. Lo demás es compitiendo, no tengo en cuenta a los otros, pero mucho en mí, y evadiendo o complaciente. Los otros tres no son los adecuados. El adecuado en una conversación para llegar a acuerdos es eso, colaborando, porque soy asertivo y coopero, converso, llego a acuerdos. La siguiente norma, por favor. Y nos merecemos otros espacios, pero hay que trabajarlos, otros paisajes donde vivir con esa armonía. Y eso se hace a través de esas conversaciones. La siguiente, espacios compartidos, soluciones, tareas, proyectos, aprendizajes, apoyos amables. Tenemos todas esas oportunidades en las conversaciones, con amor y respeto, desplegando esa escucha comprensiva y activa, esa pulsión colaborativa, afectividad sincera, no impostada, compromiso sostenido, espacios alegres y no intrusivos, y transferencia emotiva y reconocimiento del otro, de la otra persona. ¿Mm? Continúa, nos queda ahí un poquitín. Continúa. Ah, perdón, vete para atrás, vete al anterior, sí, sí se puede. Y para que el otro cambie, primero tengo que saber que algo he de cambiar yo, a veces en unas conversaciones, en ese momento, en ese encuentro, y facilitar que avancemos juntos construyendo ese edificio de la derecha, esa casa. Cada uno tiene su sentido y su tarea, y al final sale lo que tiene que salir. Vamos al final, luego sigue, continúa. Y en mi ámbito personal, buscar la complicidad, el apoyo con las personas que me rodean, el entendimiento, la delicadeza, palabras que no se usan en nuestros tratos, tratos de tratar y tratos de tratos, y espacios vitales, con dulzura, cariño, amor y comprensión. Y esa imagen del estanque dorado es la imagen idílica, ¿no? De unas conversaciones maravillosas, unos encuentros, unas sensaciones, una sutileza, que todavía hay espacio y todavía, y debe de haberlo, y simplemente pues pasa, Norma, por favor, y anota en vuestra casa qué conflictos tenéis, en qué áreas, qué depende de ti, qué depende de otros o de qué circunstancias. Y si no es posible resolverlo, no tendría que ser tampoco, no se fustiguen, pero inténtenlo. Y les hablo de usted no por distancia, sino por ese respeto y ese agradecimiento de que están aquí, compartiendo, estamos compartiendo. La siguiente, gracias a la Fundación Torres y Prada. Esto ha sido posible conversando, José Antonio, Norma, y colaborando. A través de conversaciones estamos aquí. Y con estas conversaciones, pues bueno, hemos llegado a esta situación. Si tenéis alguna pregunta, y hay una más, que eso ya lo dirá Norma, que está previsto que haya en su momento una acción formativa para el mes de febrero, marzo, sobre emprendimiento, empleabilidad, la emocionalidad para conseguir éxito en este sentido. Si queréis hacerme alguna pregunta, yo estoy encantado, la verdad.
Bueno, veo aquí, estoy emocionado de personas que sé que les llega lo que les estoy diciendo a todos. Gracias. No lo sé, si queréis alguna Muchas gracias. pregunta. Muchas gracias, Julián. Primeramente, la verdad que agradecerte, me encanta escucharte. O sea, siempre que te escucho es como que es justo el tema que necesitaba escuchar en este momento. Así que Gracias. primero esto por tu generosidad y yo diría que nos quedan unos minutitos todavía. Invitaría a las participantes si tienen alguna pregunta rápidamente o quieren compartir alguna inquietud, compartirlo ahora, aprovechar esta oportunidad que no se tiene todos los días. Así que ahí yo creo Yo que... quería, Vanessa. Dale, Vanessa. Sí, Vanessa. yo quería aprovechar la oportunidad, Norma, para darte un abrazo. Me encanta verte. Julián, es un honor compartir espacio contigo siempre. Gracias, Me ha Vanessa. gustado mucho el concepto de solidaridad emocional, esa plena atención en las conversaciones, qué necesario, qué importante es ser solidario cuando tenemos una conversación con otro, sea difícil o no tan difícil, ¿no? Esa solidaridad, el poder apagar nuestro diálogo interno y poder efectivamente entregar al otro en su totalidad mi atención plena. Me ha gustado mucho cuando hablábamos de tener claro lo que se quiere ceder y lo que no, es decir, esa importancia en los límites que en nuestra vida profesional y personal todos debemos, creo, si no el todos lo entrecomillo, marcarlo con atención, esos límites donde te posicionan a ti y donde dentro de esa solidaridad también posicionan al otro. Y por último, comentabas las conversaciones en la era digital. Bueno, yo ahí todavía estoy en ese pequeño conflicto, si puedo usar esa palabra tan Ujú. pesada, porque efectivamente, ¿cómo afrontamos eso en la era digital donde nos falta esa energía y ese contacto para realmente poder aplicar todo esto que estamos hablando y que la tecnología pues también tiene esa distancia? Agradecer eternamente este espacio y un abrazo. Gracias, Vanessa. La verdad es que, bueno, se juega con ventaja con todo lo que no has preguntado, sino has hecho un reconocimiento y te lo agradezco. Pero bueno, simplemente a lo último, ¿no? A lo último, a lo de la era digital, yo creo que para mí es una incógnita. Quizá es la era, los que tengan que resolver esa situación. Cómo llegar a esa comunicación afectiva profunda, a través de chat y a través de ciertos sistemas muy aislados, ¿no? Mm, A mí, la verdad, soy un romántico de una buena charla, una buena conversación, y eso no denigra las posibilidades que es que ahora estamos conversando en distintos puntos, y estamos una serie de personas, ¿no? Que podemos compartir, que eso también es una gran ventaja. Acostumbrarnos a eso, a poder hablar y a poder utilizar esas autopistas de comunicación, que no de conversación, porque las conversaciones tienen patas y andan por las autopistas de comunicación, que es diferente. Una cosa es comunicar y otra cosa es conversar. Entonces, bueno, tenemos autopistas, lo que tenemos que tener son buenos coches o prudencia en la conducción de nuestro lenguaje para la ayuda de los demás, ¿no? Muchas gracias. A ver, ¿alguna pregunta has visto? Gracias, Vanessa. A mí me ha gustado también mucho verte hacía tiempo. Muchas gracias. Aquí hay una pregunta, creo que no puede abrirse el micro, de Ana. Mm, Sí, Hola, creo que en las familias también hay jerarquías, ¿no? Y luego hace otra pregunta, dice, y si alguien es muy pesado y repetitivo, ¿también hay que escucharlo hasta el final? Pregunta. bueno, a la primera pregunta, gracias, Ana. Por supuesto que hay jerarquías y de hecho debe de haberlas.
en una familia sin jerarquía, debe de haberlas y los papeles. Otra cosa es cómo se ejerce la jerarquía. Pero la jerarquía en un inicio, y es así, tiene que haberla. Y los papeles se reparten a veces solos, si son muchos hermanos, cada uno se va colocando en su sitio, el uno hace A, B, C, y lo que tiene que haber es conversaciones y acuerdos con esa jerarquía. La jerarquía no puede ser, no debe de ser, otra cosa es que lo sea, inhabilitadora de conversaciones familiares. Debe de ser todo lo contrario. Y si lo es, el problema de la conversación lo tiene el que tiene en ese momento la responsabilidad, ¿no? Y a la segunda cuestión, que no me acuerdo lo que ha dicho Ana. Si la persona es pesada, Bueno, pero tienen que escuchar hasta el final. bueno, pues a veces ocurre, y en los procesos de coaching ocurre, que hay personas que no salen de la queja y no salen, tienen razones y muchas veces para estar en esa situación, pero de alguna manera tienes que decir, no, haz prueba y verás como soltando situaciones que te están en este momento anudando y atando, te vas a encontrar bastante mejor. Pero sueltan la queja, entonces en un momento determinado, sí, en la conversación le dicen, mira, vamos a hacer, y ya hemos hablado suficiente, vamos a poner a prueba lo convenido, lo conversado, lo acordado. Y porque si no es un enganche como voy a y me desahogo. Está bien, a veces es necesario durante un tiempo, pero no permanentemente. No sé, Ana, si te he contestado. Gracias a ti, mi Gracias, Ana. sí, gracias, Enhorabuena, Julián. Tengo que dejaros ya. Antonio. Y gracias por tu trabajo. ¿Mm? Pues Muchas muchas gracias. gracias, Antonio. ¿Mm? Hasta ahora, entonces. Ahora, bueno, pues si hay alguna pregunta o alguna cosa, de todas formas, eh, Marga, gracias por vuestra ponencia. Mi pregunta es que está muy bien bueno, estoy leyendo, pero todavía no sé lo que, Marga, no, Ah, vale, puedo ahora, hablar. sí, 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 A ver, es que no sabía si podía hablar o tenía que escribirlo. Bueno, como siempre, agradeceros que las ponencias que das, Julián. Norma, no te conozco, pero gracias por la función que haces. Estoy viendo que hay un grupo muy, muy bueno. Y bueno, mi pregunta, para ir un poquito más a lo que estamos llevando, para mí yo sé que es muy importante y de hecho siempre llevo a cabo lo que es la conversación. Porque sé, como bien has expuesto, que gracias a ella pues puedes lograr incluso también tú estar más en calma con cosas, incertidumbres que tú tienes. Pero mi pregunta es, ¿en qué casos? Porque claro, siempre evaluamos cómo nos tenemos que trabajar nosotros, cómo realmente tenemos que estar. Pero aquí el problema es como nosotros sabemos también las limitaciones que tenemos que poner. ¿Cuándo saber realmente que la otra persona está también en el mismo momento que nosotros? O si hay veces que es mejor apartarse o no llegar a una conversación porque nos puede perjudicar más que beneficiar. Porque no siempre, aunque es muy buena la conversación, pero hay veces que hay que saber también qué perfiles de personas no es buena una comunicación. Y la comunicación hay que ser más inteligente y hacerla desde otra forma que no es a la que ahora mismo hemos mm, expuesto, ¿vale? hombre, Quiero llegar un poquito más allá, a lo mejor estoy dando mucho la llaga o, ujú, sí, ¿sabes? mm, Pero enti- es muy importante porque, claro, no todo el mundo es el mismo perfil, ¿vale? mm, Nos encontramos con muchos perfiles y eso es lo que muchas veces pues, nos vamos encontrando con golpes mm, que es lo que nos lastiman y es lo que nos hace llegar a un momento dado y dejar de comunicar.
¿vale? Mm, Pregunta es para no dejar nunca de, sí, de comunicar de una manera o de otra, para llegar a nuestros objetivos, sobre todo de estar bien y poder mm. expresar también y poner nuestras limitaciones. Bien, Marga. Yo a esa Ahí pregunta te lo dejo. hay una respuesta sencilla. A lo mejor no es tan fácil, pero cuando tú en una conversación te sientes invadida o te duele algo, Ujú. te rechina, no es el momento. Puedes escuchar y deja hablar. A lo mejor no es el momento de que te expreses, porque el dime más es también una ventaja importante en las conversaciones. Porque las conversaciones sinceras, si son sinceras, llegan donde tienen que llegar, que es a la patata, al corazón. Si no lo son, su lenguaje no verbal, su situación, sus rodeos, nos van a llevar a tener, bueno, pues en ese momento, bueno, tenemos ahí, no sé, Margaret, puedes perfectamente. ¿Mm? Gracias. ¿Sí? Eh, tenemos ahí esa situación en la que hay que saber distinguir cuándo en ese momento. Eso no quiere decir que la vuelvas a tener, pero cuando algo te duela, retira, pausa o lo escuchas y dices, en este momento no puedo, lo siento, pero lo retomamos más adelante. Hoy no estoy en estas condiciones, no me siento capaz. Hola. Es importante que aprenda desde pequeño lo que es la Sí, comunicación. sí, claro que Sí. sí. Ahora Es podéis importante. escuchar, ¿vale? Y luego hablamos tú y yo. Sí, Claro. espera, ¿vale? Luego tenemos una conversa, luego va a tener mamá una conversación contigo. Eso, luego, ¿vale? Bueno, bueno, pues no sé, compañeros, gracias de verdad, Marga. ¿M? Y aborda lo que tienes, lo que tengas que abordar con seguridad y serenidad. Sí. Bueno, Bueno, pues no lo sé si Julián, queréis muchísimas, sí, muchísimas gracias. Y no sé si es que hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta. Ya estamos, digamos, nos hemos pasado el tiempo, pero bueno. de tiempo. Sí, Quiero comentar rápidamente también que la grabación se puede ver en nuestro canal de YouTube y aquellas personas que están interesadas también pueden pedirlo, solicitarlo a través del número de WhatsApp que también está puesto en el chat. Y aquí estamos para invitarles también para las próximas actividades que ya os iremos comentando. Como sabéis, siempre hay una conferencia mensual. Y bueno, un gustazo, Vanessa. Espero volver a verte. Me ha encantado que estás ahí. Sí, Norma, es un regalo para mí encontrarte, verte aquí, es una belleza y un honor, de verdad, verte, poderte mirar a los ojos, aunque esté esta tecnología digital de la que hablábamos. Julián, tu sabiduría me llena el alma. Marga, gracias por tus preguntas. Un beso a tu príncipe y espero encontrarnos siempre. Un abrazo. Un abrazo, Vanessa. Julián, pues nada, yo eso, agradecerte realmente que sé que la cercanía que generas y tu conocimiento siempre es un gran aporte y espero tener por aquí en otras ocasiones. Y seguro que sí. muchísimas Para mí gracias es un placer. Y gracias a todos los asistentes, José Antonio. Gracias. Y Norma, la fundación es eso, una gran tarea y un gran proyecto. Gracias, hasta la próxima.